Bueno, ¿qué hay en el mundo del clustering además de el K-means, de las K-medias? Bueno, hay una enorme cantidad de algoritmos, muchísimos. Vamos a mencionar algunos pocos con algunos casos particulares, como para que ustedes tengan una base. Hay uno que es muy utilizado, sobre todo cuando tengo espacios continuos. Este se denomina mean shift, o sea, desplazamiento de las medias, que lo que hace es inducir modas locales en un espacio de atributos continuo. O sea, cuando yo me refiero a una moda local, me refiero a lo que ocurre cuando tengo una distribución que tiene picos y valles. Entonces, mean shift lo que va haciendo es, va llevando a los datos que están en los valles hacia su pico más cercano. Y de esa forma se termina generando un único pico alto y delgado en los lugares aproximados donde estaban los grupos en cada lugar. Sí, la idea es, eh, a lo largo del espacio de atributos, yo voy muestreando el espacio con una esfera o con un radio específico, me fijo cómo son los valores en ese lugar, encuentro la media de los valores en ese lugar y luego hago que cada uno de esos datos se desplace hacia la dirección de esa media. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que los lugares en el espacio de atributos que están más poblados tironeen más entre sí a los datos que están en lugares más despoblados. Esto yo lo itero hasta que llego a un punto fijo que van a ser las modas locales y luego, en definitiva, lo que hago es asignarle a cada uno de los valores de entrada de los patrones originales el que corresponde a su moda más cercana. Un ejemplo donde yo creo que esto se entiende bien está sacado de el procesamiento de imágenes. Básicamente lo que hicimos fue tomar esta imagen y tomar el RGB de cada píxel como features en el feature space. O sea, básicamente yo estoy pensando que mi dataset es una fila de píxeles donde cada píxel tiene tres atributos que es su R, su G y su E. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo es generando una tabla donde cada píxel es una fila y cada columna es el R, el G o el B que tiene cada píxel. Bueno, luego de aplicar el mean shift en forma iterativa hasta lograr un agrupamiento estable, vemos que la imagen se estabilizó en solo 4 colores. O sea, la diferencia entre esta imagen y esta imagen que tengo acá es que esta imagen solamente tiene 4 colores. Tiene este color verde, este color lila, este color naranja y este color rojo. Con esos 4 hemos logrado una representación, bueno, adecuada hasta cierto punto, tal vez no es demasiado perfecta, pero es bastante adecuada, pero con solamente 4. ¿Sí? Una ventaja que tiene MinShift es, yo no conozco el número de clases ni lo tengo que conocer, lo genera solo el algoritmo, o sea, solamente el algoritmo se da cuenta cuál es la cantidad de clusters que tiene que generar. Bueno, hay un método genérico que se llama Affinity Propagation, que básicamente lo que hace es enviar mensajes entre pares de patrones, preguntándole, che, vos dónde estás, en qué grupo estás, estás cerca, estás lejos, y de esa forma los patrones se van agrupando en grupos por una cuestión de afinidad local, y esa afinidad local se va propagando, y a medida que la propagación procede, se va atenuando, y llega un momento donde ya no tengo el deseo de seguir propagando esa afinidad, y por lo tanto la pertenencia queda de alguna manera estabilizada. Esto requiere el ajuste sobre la marcha de algunos parámetros que no se puede hacer en forma abstracta, hay que hacerlo caso por caso para evitar oscilaciones, o sea, para evitar que puntos como por ejemplo los que están acá, los rojos que están muy cerca de los verdes, o acá los azules que están muy cerca de los verdes, evitar que oscilen, que pasen a estar en un grupo en otro, en un grupo en otro. Entonces es necesario tunear esa atenuación para evitar esas oscilaciones. Hay un algoritmo que está muy utilizado, que es el clustering jerárquico, que se utiliza para generar los famosos dendrogramas que nosotros vemos. ¿Sí? Es un algoritmo divisivo, a diferencia de K-means, que era aglomerativo. La idea es, yo elijo un
primer patrón en forma arbitraria y ahí agrupo un grupo, genero un grupo en forma arbitraria, luego elijo el más lejano y luego computo las distancias de todos los patrones a esos centroides que tengo ahí y en base a eso determino si con un parámetro θ de distancia me conviene o no me conviene generar un nuevo patrón. Y ese procedimiento lo itero hasta que ya no es necesario reiterar la nueva creación de patrones. ¿Sí? Esto, para que se entienda mejor, lo vemos con un ejemplo genérico. Entonces tenemos estos 10 puntos en el feature space, generamos un centroide de una clase en este lugar, este es nuestro primer grupo, nos fijamos cuál es la más lejana es el punto 6, ahí generamos otra clase, y eso nos determina una distancia máxima entre los centroides de estas dos clases. Bueno, yo veo que hay algún punto por acá que está por encima de θ multiplicado por esa distancia, suponete que θ sea, no sé, un 50%, entonces todo punto que está a más de un 50% de la máxima distancia entre los dos centroides me va a querer inducir un nuevo grupo, entonces encuentro esa distancia, encuentro ese nuevo grupo y a partir de ahí genero un nuevo centroide de clase. Y bueno, luego veo que no hay ningún punto que esté a más de θ por la máxima distancia del centroide del clúster más cercano y a partir de ahí el algoritmo termina. ¿Sí? Es un algoritmo divisivo que también se demuestra que converge de una manera bastante rápida. Bueno, hay otros algoritmos, hay uno que trabaja con las distancias adaptativas. Básicamente la idea es tener una distancia máxima por fuera de la cual yo voy a querer que un dato que no tiene ningún clúster asociado genere un nuevo clúster y voy a tener una especie de aura donde voy a tener un valor indeterminado. O sea, no voy a decidir crear un nuevo clúster, pero tampoco voy a ponerlo dentro del clúster que ya conozco. Entonces, con nuestro dataset anterior, yo voy a generar un clúster en este lugar, en el centroide voy a poner al punto 1, el punto 4 queda en ese centroide y el punto 3 queda indeterminado. Luego voy al punto 2, el punto 2 está muy lejos, genero un clúster con su zona indeterminada ahí. 3 no voy a querer hacer nada, 4 no voy a querer hacer nada, con 5 voy a querer generar otro y finalmente en ese punto yo ya tengo todos los datos que están cubiertos o a lo sumo aparece alguno indeterminado, pero no voy a querer generar un nuevo centroide. Así trabaja ese algoritmo. Y bueno, tenemos también un algoritmo llamado isodata que es muy utilizado, que es aglomerativo divisivo. ¿Sí? Trabaja con varios pasos al mismo tiempo. Primero elige arbitrariamente k centroides, luego asigna todos los patrones al centroide más cercano. Si hay algún hay algún clúster que es poco numeroso, lo elimina y reasigna sus patrones a los clústeres más cercanos. Si hay algún grupo que tiene una distancia cuadrática media por encima de un valor umbral, lo divido en dos. En todos estos pasos recalculo los centroides. Y por último, si hay centroides que están a menos de una distancia umbral, que es un parámetro del algoritmo, los uno entre sí. O sea, cuando tengo pocos grupos o cuando tengo grupos muy distorsionados, los divido, cuando tengo grupos muy escasos, los disuelvo. Cuando tengo grupos muy distorsionados, los divido y cuando tengo grupos muy cercanos, los uno. Y voy iterando este algoritmo a ver qué comportamiento tiene. Con lo cual terminamos de ver todo lo que tiene que ver con clustering.